Bueno, Presentar. bienvenida, Julia, ¿qué tal estamos? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu podcast. Me hace muchísima ilusión estar aquí hablando de este tema hoy. Bueno, ya, mira, antes de empezar, ya estábamos aquí hablando, ya hemos dicho, vamos a empezar porque si no vamos a hablar de Sí. muchísimos temas, porque ya te digo, autoexigencia y mujer, un tema que llevaba y muchísimo tiempo queriendo hablar. Hace un tiempo que te sigo, tienes un libro maravilloso que lo voy a Mm. dejar aquí en notas para quien no se lo haya leído, que lo incluya en su librería. Y nada, Julia, yo creo que no hay ninguna mejor persona para presentarse que tú misma. Así que cuéntanos un poco. Muy bien, pues yo soy Julia, soy psicóloga sistémica, que es una rama de la psicología. Hoy en día pues tengo una empresa de psicoterapia online donde acompañamos a mujeres sobre todo a trabajar este tema de la autoexigencia, aunque también hacemos terapia de pareja y otras disciplinas, ¿no? Que a veces es verdad que la exigencia se cuela por múltiples áreas de la vida y múltiples diagnósticos, ¿no? Pues quizá trastorno de la conducta alimentaria, depresión. Esto es una de las áreas que tengo en mi vida. Y luego este año, en enero, publiqué mi primer libro, Mujeres que se exigen demasiado. Y ha sido una acogida súper chula. Además, este libro se ha traducido ya a 5 idiomas. Wow. Este último mes me confirmaron que también se traducía al ruso, o sea que es impresionante. Yo creo que no. Ayer me encontré una amiga Wow. que me decía, ostras, ¿estás siendo consciente de todo lo que te está pasando? Y yo le decía, no, no, es que para nada, o sea, vivo como una nube, pero muy feliz porque creo que es un tema muy importante y me gusta que ya no solo gente de España lo pueda leer, sino que gente, más mujeres del mundo, porque es que es un tema súper transversal en la mayor parte de culturas. O sea que en Totalmente. ese sentido estoy súper feliz. A nivel laboral estoy muy feliz. También, pues luego tengo mi vida personal, tengo 2 hijos pequeños que atender, intentar cuidarme en los ratitos que puedo, pues eso, ¿no? Para no exigirme tanto y las mujeres, sobre todo en la edad esta de adulta, que tenemos tantísimos proyectos que hacer a la vez, es importante hablar de esto para intentar de alguna forma sobrevivir a tantísimas cosas. Totalmente, totalmente. Yo creo que es un tema que se habla ahora un poquito cada vez más, pero las mujeres les ha costado mucho reconocer esto. Mm. Y me gustaría, a ver si desde tu experiencia nos podrías decir qué frase o pensamiento crees que repiten más las mujeres cuando se sienten atrapadas en este círculo vicioso de Mm. autoexigencia. O sea, primero es un sentimiento como de no puedo más, ¿no? Como de muchísima presión interna y un pensamiento de no puedo más, estoy agotada. Todos estos pensamientos que tienen que ver con un cansancio extremo, tenemos que revisar, ¿no? Si realmente también habrían cosas relacionadas con la exigencia. Pero yo creo que la creencia más como estrella de la autoexigencia es yo no soy suficiente. Y como no soy suficiente, pues empiezo a hacer un montón de cosas para ver si así algún día me siento suficiente. Y a partir de ahí empieza la rueda, porque al final nada de lo que hacemos nos parece suficiente y entonces pues empiezan los problemas. Correcto. Esto yo creo que el sentimiento este interno, ¿no? Empieza desde las emociones. Mm, Y yo creo que esto te lo he comentado antes de empezar. Yo creo que esta cultura de la autoexigencia, ¿no? Eh, es durante estos últimos años, ¿no? Entonces mm, es como queremos ser la madre perfecta, la profesional perfecta, ¿no? La amiga siempre disponible, la hija que siempre está ahí para todos. mm. Em, yo creo que esto es algo más interno o más cultural, quizá. ¿Qué Mm. crees tú de esto? Claro, yo soy psicóloga sistémica, ¿no? Entonces, la sistémica lo que te da son unas gafas en 3 dimensiones para ver cuáles son los factores que influyen en la exigencia. Lo más fácil sería decir, pues es la genética o es el ambiente, pero en realidad es la mezcla de todas las cosas. Por una parte, siempre decimos que cuando tus padres se juntan hay una especie de lotería genética, ¿no? Ahí naces tú. Hay gente que no nace con estas características más perfeccionistas, autoexigentes y quizá les da por otras cosas, quizás son más rebeldes o tienen otras características. Pero cuando tú naces con un poco ese carácter más perfeccionista y te juntas justo con una familia, ¿no? Naces en una familia
que es muy exigente, muy perfeccionista, muy autoritaria, todas esas características se te potencian. Si además a esto le sumas la cultura, que vivimos una cultura del esfuerzo, de la exigencia, de la productividad, pues entonces imagínate hasta qué niveles llega esto. Así que diríamos que es como la mezcla entre estas tres cosas, la genética, la familia y la cultura. Entonces es Ujú. interesante ver porque creo que a nivel familiar tenemos mucho poder también. Y si nuestros hijos vemos que tienen estas características, pues nosotras podemos ser una figura más de calma, ¿no? De autocuidado, esta característica se disminuirá también. Bueno, o sea, que podemos influir en estas próximas Sí, generaciones, ¿no? Porque totalmente. yo creo que la cultura que vivimos ahora yo creo que es me gusta llamarle la cultura de la producción, ¿no? Cuanto más Mm. produces, más bien visto estás, ¿no? Y Sí, esto es algo que tenemos que trabajar. Pero yo siempre he pensado que detrás de esta autoexigencia se esconden otras cosas, ¿no? Como decías mm, al principio. Em, ¿Qué emociones suelen esconderse detrás de la autoexigencia? o sea, yo creo que es al revés, que las emociones es lo que se ve y detrás hay autoexigencia, ¿sabes? Es Ajá, decir, me yo lo que veo gusta. en terapia son personas que están muy tristes, es decir, ¿no? Tienen la emoción de la tristeza, o tienen ansiedad, o sienten culpa, o están enfadadas, que son emociones a priori, ¿no? Que hay personas como muy distintas que muestran estas emociones, pero que detrás de esto son emociones que nacen de ser muy autoexigente. Por ejemplo, la tristeza, cuando yo estoy mucho tiempo poniendo mi cuerpo al límite, yéndome a dormir muy tarde, levantarme muy temprano para trabajar, no descansando, haciendo jornadas maratonianas, luego yendo al gimnasio sin parar, lo que amanece es la tristeza, porque es la forma en que el cuerpo te habla y te dice que estás agotada. Wow, me gusta esa Entonces, visión. sería un poco así. Entonces, por eso a veces la autoexigencia no es tan fácil de ver, porque es lo que está debajo. Debajo, claro, ostras, ¿ves? Es que al final piensas que si bajas el ritmo, ¿no? Un poquito, ya está, ya es suficiente. Y dices, bueno, si dejo de hacer tantas actividades, quizá me siento mejor, pero al final no es así, porque entras en ese Mm, círculo de otra vez, mm, luego te sientes culpable cuando dejas de hacer, ¿no? Porque es como mm. nos piden tanto hacer, 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 y precisamente el libro de Mujeres que se Claro, exigen demasiado, hablas de sí, ello, que es sí, muy interesante, ¿no? En el libro hablas sí. de cómo muchas mujeres viven con esa palabra de el deber, ¿no? Mm, De mm, el hacer, de ser mm. constante. ¿Qué te inspiró a escribir este libro? Claro, antes de hablar del libro, yo quería decirte algo en cuanto a las emociones, que es que uno de Sí, los ¿eh? problemas de la exigencia es que toleramos muy poco las emociones desagradables, ¿no? Entonces, lo que nos suele pasar es que como yo me siento triste, en vez de conectar con esa tristeza y ver qué mensaje me está trayendo, me entro en una rueda de querer hacer más para ver si así salgo de esta tristeza. Yo creo que el gran aprendizaje que hacemos en terapia y que el libro quiere transmitir es que lo que hemos de hacer es tolerar un poco más el malestar. ¿No? Aprender un poco a convivir con la incertidumbre, con el sentirme, ¿no? Como acompañarme en mi ansiedad, en mi malestar, para no entrar en esa rueda constantemente de como quiero estar bien, empiezo a correr a ver si así, no me apunto a un maratón a ver si el running me salva de esto que siento, ¿no? Pero, como decías, ¿no? Escribir este libro me inspiró pues por mi propia historia al final. Claro, la autoexigencia está presente en muchas partes de mi vida desde que era pequeña, ¿no? Que siempre en el libro explico como los dos tipos de familia de las que tú puedes heredar esa exigencia y a menudo pensamos que siempre son familias muy exigentes, con mucho poder, como muy autoritarias, pero a veces también nace de familias que pues quizá por lo que sea pues no te han podido atender, tenías un padre enfermo y entonces tenías que hacerte cargo de todas esas cosas que no te pertocaban por la edad que tenías. Luego Ujú. desaprender eso cuesta mucho. En mi caso, lo que me potenció la exigencia fue apuntarme a una oposición. Estuve 4 años estudiando para el PIR, que es un examen como el MIR de los médicos, pero para los psicólogos, que finalmente lo dejé porque era un poco la oposición a mi salud mental. Y claro, estar estudiando tantísimas horas, no haciendo caso al cuerpo, dejando de hacer todo aquello que me cuida, todo aquello que me nutre, para estudiar puramente, entré en un bucle de que al final solo sabía hacer eso.
y costar de ahí me costó muchísimo y por eso escribí el libro. O sea, primero empecé a hablar de exigencia, ¿no? Empecé a profundizar en el tema porque vi que tampoco había gente tan especializada como en este tema. Y luego cuando divulgaba por Instagram, la gente me decía, Julia, recomiéndame un libro de exigencia. Y decías que no sé, no hay, o yo no lo he encontrado, ¿no? Y a partir de ahí pensé, "Ostras, ¿y por qué no escribo yo un libro para explicar todo aquello que sé, ¿no? Que me he ido formando durante tantísimos años, de mi propia experiencia, porque en mi libro también hablo mucho de mí, para hacer de espejo y para también mostrar que las psicólogas somos humanas también, y que muchas veces hablamos de cosas que nosotras mismos ya hemos pasado. O sea, que es A un mí poco lo que me inspiró. es lo que me gustó del libro, que hablas de ti, ¿no? Que Claro. muchos libros de estos de autoayuda hablan siempre de la terapia, de los Ujú. sentimientos, pero no pones tantos ejemplos pues, como hiciste tú, ¿no? Que esto Claro. ayuda a conectar mucho con la historia. Sí, y eso, ¿no? Porque si no parece que haya dos grupos, los psicólogos y los demás, ¿no? Los psicólogos los que Correcto, saben correcto. y los demás los que no tienen ni idea, pero no es así, porque muchos psicólogos también somos personas y por lo tanto hemos pasado por muchas cosas y yo creo que desde el propio aprendizaje es como te llegan realmente las historias y mis Totalmente. pacientes, ¿no? Que han leído mi libro, ostras, pues lo agradecen mucho. El saber verdaderamente que yo también he pasado por eso, que se puede salir, que se puede vivir mejor, que se puede tener una vida en calma y serena, eso existe. O sea, si realmente Total. alguien lo está escuchando y piensa que eso no existe, de verdad, eso existe porque mi yo de hace 10 años no lo creía posible. Pensaba, bueno, yo voy a vivir atormentada toda mi vida, pero no es verdad. Te sale. Has dicho algo que me ha resonado mucho y me ha gustado, porque yo es un tema que hablo siempre muchísimo en mis clases de yoga, y es la incomodidad. Me ha Mm. gustado mucho que dijeras esto, porque yo creo que en la sociedad que vivimos ahora hay muy baja tolerancia a la incomodidad. ¿Qué nos puedes hablar de este tema? Porque es algo que me gusta mucho. Bueno, es algo que aprendí, lo aprendí en el peor momento de mi vida. Al final, pues cuando ya estaba sacando la cabeza de la oposición, ¿no? Y había decidido apuntarme a una formación, estaba como en un muy buen momento, había tenido mi primer hijo, estaba feliz, o sea, por fin estaba feliz, pues tuve la desgracia que después de la pandemia mi mejor amiga murió y además murió por suicidio, ¿no? Entonces eso como que me derrumbó muchísimo y me hizo sentir el dolor más grande que he sentido nunca, pero aprendí también que no tenía que dejar, o sea, no tenía que hacer nada para que ese dolor desapareciera, simplemente tenía que convivir con ese dolor durante el tiempo necesario para que poco a poco ese dolor se sintiera con el permiso de ir desapareciendo, ¿no? Entonces, cuando una vive una situación tan extrema y siente un dolor tan grande, como que relativizas todos los demás dolores de tu vida y te das cuenta de que quizá el truco no está en quitarte el dolor, sino aprender a vivir con él, porque la vida es constante, subes y bajas. Es imposible tener una vida sin dolor, porque si no Totalmente. habría una vida sin felicidad, porque al final los contrastes también son los que te hacen valorar las emociones. Entonces yo creo que Correcto. fue a raíz de ahí, pensé, ostras, lo que hemos de hacer es exponernos a más incomodidad. Y ahora ya no me da miedo la incomodidad o no me da miedo un mal momento, porque también como tendemos a ser muy polarizadoras de o estoy en un buen momento o estoy en un mal momento, ¿no? Ahora que viene, por ejemplo, enero, este año tendré un buen año. Ostras, es que claro, si lo pones en esa categoría, es muy probable que con cualquier mínima cosa te decepciones y sea un mal año. Yo aprendí que a pesar de estar en uno de los peores momentos de mi vida por lo que me había pasado, es que estaba también en el mejor momento de mi vida. Y las dos cosas podían convivir. Yo podía estar muy feliz por tener un hijo de un año y a la vez muy triste por perder a una persona importante de mi vida de esa manera. Pero las dos cosas convivieron y me hicieron como sentir en paz de estar como aceptando esa ambigüedad. Qué bonito, me gusta mucho de verdad porque yo es un tema que trabajo muchísimo y me gusta, como dices, sentirme incómoda. Creo que la Mm. incomodidad te hace más fuerte, ¿no? Porque es como si aprendes a soltar, ¿no? Y a dejarte ir en esa incomodidad, pues eres capaz de avanzar y de afrontar cualquier reto que te venga, ¿no? Así que muchas gracias Sí, por sacar este tema. cuando siento incomodidad pienso, bueno, mira hasta dónde te puede llevar, ¿no? O sea, siempre es como, bueno, vamos a ver hasta dónde llega esto. Y creo que lo que nos pasa es que como nos da tanto miedo, empezamos a anticipar que las consecuencias de eso van a ser súper catastróficas.
Y esto lo trabajamos mucho en terapia con una metáfora del túnel, ¿no? Que al final es el miedo es un túnel y tú estás antes de cruzarlo y siempre proyectas que lo que hay después es horrible, ¿no? Que hay dragones, que hay muerte, que hay tristeza, pero la verdad es que no sabes lo que hay. Entonces, lo que hay Hasta que que no aprender es a cruzas. sostener la incertidumbre de lo que hay. No el poner un escenario positivo, que es lo que también a veces hacemos, decir, todo va a ir bien. Yo no lo sé si va a ir bien, pero hay que sostener la incertidumbre y la incomodidad que te genera no saber lo que hay después. Eso me gusta. Sí, 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 totalmente es así, ¿eh? Mm, Es esos momentos, yo siempre digo, cuando te empiezas a sentir incómodo, es ahí. Es ahí donde tienes mm, que estar. Ese es el camino, ¿no? Es claro, interesante. claro. Qué guay, me gusta, Mm, me gusta. Em, sí, a mí me gustaría que esta conversación también sirviera para poder dar un poquito de luz a esas personas que nos estén mm, escuchando, ¿no? Así, ¿por dónde puede empezar una mujer que se da cuenta de que vive demasiado desde la exigencia y no sabe cómo claro, soltarla, ¿no? Sin sentirse o culpable o sin poder sostener esa incomodidad? claro. Yo primero diría que la exigencia hemos de verla como una balanza, ¿no? Entonces, solo ves la exigencia, pero probablemente en la otra parte de la balanza está el autocuidado. Entonces, si eres muy exigente, quizás tú lo tienes desequilibrado. Entonces, así como tú ves que la exigencia es productiva, el autocuidado también tienes que incorporarlo como productivo también. Y esto lo aprendí en la OPO, porque yo lo que vi es que si yo estudiaba mucho pero no descansaba, no podía estudiar porque estaba demasiado cansada. Pero si me permitía hacer descansos, mi mente estaba más fresca y podía estudiar. Y por lo tanto, el descanso pasaba a ser una asignatura más y el descanso pasaba a ser productivo. Yo creo que hay que verlo de esta forma. Luego, claro, cuando hablamos de autocuidado aquí se despliegan muchísimas cosas, porque hay veces que pensamos que el autocuidado son en lo que nos han dicho los demás que tiene que ser, ¿no? Pues yo tengo que meditar, tengo que ir a correr, tengo que comer sano, y a veces sin querer esto es una trampa y se convierte en una exigencia más. Entonces, cuando una persona es muy exigente, yo lo que te diría es empieza por el autocuidado que puramente te produce placer, que es lo que se denomina el autocuidado no productivo. Es simplemente cosas que no tienen ningún objetivo más que disfrutar, sentirte bien, darte placer. Evidentemente tienen que ser cosas sanas, ¿vale? Tampoco vamos a entrar aquí en, pues, entonces lo que me encanta es irme de fiesta y beber hasta, porque probablemente es autocuidado como muy, 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 muy a corto plazo, pero luego tiene unas repercusiones que no te van a beneficiar. Sí, exacto. Y para mujeres muy ocupadas que siempre me dicen, Julia, es que yo no tengo tiempo, hay dos tipos de autocuidado. El autocuidado macro, que sería grandes acciones, ¿no? Como ir a yoga, que me tengo que reservar una hora a la semana para ir, pero cuando estamos tan ocupadas, hemos de empezar por el micro, que son pequeñas acciones en el día que me hacen tener un día más agradable. ¿No? Pues por ejemplo, pues en vez de llevarme el tupper de casa, pues quizá ese día pues me voy a comer a no sé qué sitio que me gusta, o me compro un té en ese sitio que me encanta, o me pongo un perfume que me hace sentir mejor. Como pequeñas cositas que introduces en tu día a día para hacerlo más agradable y para tener estos mini momentos que poco a poco se van a tener que ampliar y que si te cuesta mucho, evidentemente tendrás que venir a terapia al final porque a veces cuando una intenta hacer cosas y no lo consigue es porque hay cosas más profundas que están sosteniendo eso que haces. Eso hay Correcto. que poderlo revisar. Interesante. Y mira, has dicho algo aquí también que me ha hecho sonreír porque es lo que dice todo el mundo. No tengo tiempo. Creo que eso sería otra Claro, temática para otro podcast también, claro, el famoso no tengo tiempo, ¿no? Que claro. tienes razón, que mucha gente pues tiene vidas muy aceleradas, pero ¿tú crees que el no tengo tiempo sería también una forma de autoexigencia? Yo creo que al final hacemos muchas cosas, es importante valorar las prioridades, esto lo hacemos mucho en terapia, sobre todo en terapia de pareja, ¿no? Valorar las prioridades, cómo tengo organizado mi día, para ser creativos a la hora de organizarlo mejor. Yo creo que se puede organizar Correcto. mejor el día aunque hagas muchas cosas. Y eso es importante, o sea, poder organizarte mejor. Sí que pienso que hay gente que no tiene tiempo realmente porque pues trabajan, tienen hijos y un montón de cosas, pero luego hay fórmulas, ¿no? Pues delegar, eh, bueno, hacer como pues puedes estar ayudando, ¿no? Yo con mis hijos, por ejemplo, a mí me encanta leer, pues yo leo siempre por las mañanas, los domingos, y ellos pues ya han aprendido que
o juegan o leen conmigo, ¿no? O sea que al final es ir como haciendo pequeños cambios que te permitan tener esos espacios. Entonces, si los espacios Gracias. no los tienes, tú los espacios te los tienes que hacer, te los Ujú. tienes que construir. También a Qué veces bien. no tenemos tiempo porque en el fondo ya nos es fácil conectar con el hacer. Porque a veces lo que queremos es, vale, pues yo hago mucho y entonces de repente quiero cuidarme, entonces me dejo espacios en blanco. Pero claro, ahí amanecen todas las emociones que he estado reprimiendo durante tanto tiempo. Por eso siempre en terapia recomendamos hacer esto muy poco a poco, ¿vale? Porque si no, ya lo hemos visto múltiples veces. Hace poco me invitaron a un programa de tele para hablar de esto, ¿no? De un cantante que había parado su gira de golpe y que había tenido un ataque de ansiedad y había tenido un montón de cosas. Porque claro, es que de golpe no lo puedes hacer. Porque si no pasa lo que Claro. pasa en vacaciones, que de repente en vacaciones siento muchísima ansiedad. Sí, 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 eso es verdad, ¿eh? Eso es lo que te recomienda todo el mundo. Oh, si vas tan estresado, para. Y yo pienso, bueno, poco a poco, Mm, no de golpe, ¿no? claro, Muchos son de los pequeños problemas, cambios. sí, exacto. Pequeñas cosas. Qué Sí. interesante. Y Mm, mira, ya que estamos hablando de esto, ¿qué señales físicas o emocionales nos pueden avisar de que estamos entrando en el mm. terreno del perfeccionismo o de la sobrecarga? Claro, en el libro hablo de un triángulo, ¿no? Que el triángulo sería síntomas en tres áreas distintas. Primero la física, porque es en la que muchas personas lo sienten, porque quizá no tienes tiempo a pararte a escuchar tus emociones o tus pensamientos. Y sería todo aquello que son señales de cansancio, cansancio físico, fatiga, pero no un cansancio de, bueno, cuando duermo se me pasa, ¿no? Es un cansancio que vamos arrastrando día tras día y que no ves el momento de estar mejor, todo lo que son señales de ansiedad, ¿no? Tics en los ojos, me muerdo las uñas, muevo las piernas de manera muy inquieta y luego ya, pues en casos más graves se empieza a ver pues tengo problemas dermatológicos, tengo problemas digestivos que no tienen explicación médica porque he ido al médico, no hay manera de solucionarlo y que parece que el estrés tiene algo que ver en estas causas. Esto sería como los principales. Luego a nivel emocional lo que decíamos, siento miedo. Las principales sobre todo serían tristeza, ¿vale? Porque es cuando el cuerpo dice yo no puedo más. Mucha ansiedad, que nosotras en terapia hablamos de que la ansiedad es una emoción comodín, porque es cuando yo no escucho esa tristeza, el cuerpo lo siguiente que me llama es ansiedad, ¿no? Lo que me envía es ansiedad hasta que tengo un ataque de pánico, que es la última forma que tiene el cuerpo de decirme que por favor pare ya. Y la culpa es algo que aparece mucho también, porque en el fondo estoy haciendo cosas que van en contra de mis creencias. Entonces me despierta un sentimiento de culpa para volver un poco a lo conocido, que es lo que me han ido Sí. transmitiendo, ¿no? Que quizá descansar es de vagos, descansar es perder el tiempo y eso lo tengo ahí en la mente. Entonces he intentado cambiar en la conducta cosas que en la mente todavía no tengo procesadas. Y por eso el tercer vértice sería el tema cognitivo, que sería el mental. ¿Qué pensamientos se acompañan a la exigencia? Que suelen ser pensamientos muy autoritarios, ¿no? Como de Rottenmeier, de cosas que me mando a mí misma, maneras de hablarme a mí misma que son muy poco respetuosas, que nunca hablarías así a una amiga tuya, por ejemplo. Y en cada persona en terapia, pues se empieza por un lado distinto. A mí me encanta trabajar con el tema mental porque pienso que cuando tú aprendes a ser tu mejor amiga, todo mejora. En cambio, cuando Totalmente. tú tienes esa voz como de madrastra de Cenicienta, que decimos en terapia, es muy difícil sentirte bien. Sí, Si es total. constantemente una voz que te machaca, lo que va a aparecer son emociones desagradables. Es que eso es así. Sí, sí, sí. Yo es algo que he trabajado siempre mucho, ¿eh? Porque, como tú dices, las mujeres somos nuestro peor enemigo, nos hablamos fatal. Mm. Y yo siempre me imagino eso, ¿no? ¿Cómo le hablarías a tu mejor amiga? Pues Ujú. háblate a ti, ¿no? Y es verdad. Yo uso algo que la gente siempre se ríe cuando lo explico, pero yo me hablo en el espejo cada mañana. Claro, Y me doy amor, porque yo creo que si no claro. te das amor a ti mismo, no puedes dar Mm. tu amor a nadie, ¿no? Claro. Y sobre todo en Y terapia hablamos de hablar con tu mejor amiga está bien, pero toca más cuando no te hables como no hablarías a tus hijos. Porque con los niños tenemos muchísima paciencia, ¿no? Nos agachamos, usamos las palabras adecuadas, les tocamos la cara mientras les decimos las cosas. Entonces, esta delicadeza es la que con nosotras mismas hemos de aplicar. Y desde que aprendí esto,
y ya dejé de atormentarme, porque lo que me atormentaba era mi voz interna, Claro. era mi voz mandándome a hacer cosas desde un punto muy desagradable. En cambio, ahora yo me aliento a mí misma desde un punto como eso, pues muy infantil, ¿no? Con mucha delicadeza, mucho cariño, y se vive desde una calma y una serenidad que esto es lo que me hizo pensar de esto lo tengo que compartir con la gente porque las personas que se hablan a sí mismas con esta voz, esto tienen que cambiarlo para poder sentirse como yo me estoy sintiendo ahora, ¿no? Acompañada, ¿no? Yo creo que eso también es algo muy bonito de introducir esa suavidad en tu vida, ¿no? Mm, El tacto suave. Pero me gusta lo que has hablado también de la culpa, porque creo que la culpa tiene mucho que decir sobre la autoexigencia sí, y es algo que las mujeres experimentamos. No sé, tú debes trabajar mm, tanto con hombres como mm, con mujeres. ¿Tú crees que sí, las mujeres sienten más culpa habitualmente? sí, Sí, ¿verdad? no te voy a engañar, sí, sí, totalmente sí. Sí, sí, muchísima más, sí. Claro, por todo lo que llevamos detrás, ¿no? Y todo lo que se nos ha puesto a nuestras espaldas. Y a veces venimos a terapia pensando que el camino es dejarte sentir culpa, cuando eso es muy complicado de desactivar, porque es una culpa de creencias que se han instalado en nosotras en generaciones. Entonces, yo lo que he aprendido es a sostener la culpa, pero a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, no es Wow. que yo haga lo que quiero hacer y me cuide y me siente maravillosamente, que la mayor parte sí, pero cuando ya son cosas que tienen que ver con la relación con los demás, o poner límites con los demás, ¿no? Que ahí ya es más complejo. Yo lo hago sabiendo que está bien lo que estoy haciendo, porque a favor de lo que yo pienso, pero esa culpa aparece y lo que hago es la sostengo. Y algo que la gente no sabe de las emociones es que las emociones se diluyen. Entonces, esto que sientes que es tan ensordecedor y que te genera tanto malestar ahora, se va a diluir. Entonces, solo tienes que esperar las horas, los días necesarios, porque la felicidad también pasa igual. La felicidad, esa euforia momentánea cuando te dan una buena noticia, dura un tiempo, pero es Mm, limitado. Y eso es buena señal, porque significa que las emociones desagradables también tienen un fin. qué Entonces sería un bonito. poco ese trabajo, aprender a sostenerse la culpa y poco a poco esa culpa dejará de aparecer tanto, porque dejará de tener Ah, sentido. sentido, qué guay, me gusta ese enfoque. Y me gustaría, ya que estamos aquí, tenemos este canal tan maravilloso para poder dar voz, si Mm, pudieras hablarle directamente a todas esas mujeres que se exigen, mm. ¿qué les dirías hoy para que empiecen a tratarse con más ternura? Primero les diría que no es que ellas se exijan, sino que al final ha sido como un modelo de educación que hemos vivido todas, ¿vale? Porque también a veces una se culpa a sí misma por ser exigente y eso como que me da mucha rabia porque al final tú no eres exigente porque te ha dado la gana, eres exigente por un montón de cosas familiares, culturales, cosas propias que no tienes control sobre ellas. Entonces, primero, como desculpabilizar y decir, vale, lo primero es desculpabilizarte, segundo es reconocer eso y lo tercero es empezar a trabajar en poder equilibrar tu vida y darte el permiso de poder organizarte de una manera diferente, de poder dar lugar a cuidarte y que también estás aquí para disfrutar. También estás aquí para vivir, porque también vivimos con la sensación, ¿no? De que somos eternas y por lo tanto que todo lo que estamos haciendo es súper importante y no puede esperar, cuando yo creo que hay que vivir un poco con objetivos a corto y a largo plazo. O sea, yo entiendo que hay que hacer cosas a largo plazo, pues si tengo que escribir un libro, pues evidentemente es un objetivo que requiere muchísimo tiempo, pero yo también hago cosas en mi día a día para disfrutar de mi hoy. ¿No? Como, jolín, si yo me muero mañana, yo sé que hoy he hecho cosas para disfrutar, ¿no? Pues ayer, por ejemplo, pues me estiré en la cama de mi hijo y estuve con él un rato hablando y pensé, guau, qué regalo, ¿no? Siempre pienso, guau, por todas las madres que no pueden hacer esto, pues porque ya no tienen sus hijos con ellas. Y esto me ayuda a conectar con esa visión más espiritual, más ¿no? Conectar con la muerte me ayuda mucho a vivir la vida. Yo creo que esa es un poco la clave, el dejar un poco salir de la rueda esta del hámster, entendiendo que no somos eternas y por lo tanto revisar qué vida quieres vivir. Correcto, correcto, muy grande verdad, porque yo Mm, creo que nos han enseñado, ¿no? A temerle a la muerte, eso para empezar, a no querer hablar de ello como un tabú, cuando lo bonito de vivir
es saber que un día te vas a ir, ¿no? Al final, Mm, que no tienes que dejar nada sin hacer porque claro, es la única oportunidad que tenemos. De momento nadie ha vuelto para contarlo. O sea, claro, no totalmente. sabemos. Entonces, eso me parece muy bonito que hayas dicho esto. Y Julia, Mm. ¿te parece, no sé, te has quedado con ganas de decir alguna cosa? Podría estar hablando toda la mañana contigo, ya te lo digo ahora, porque me encanta esta temática, es algo que creo que la gente tendría que escuchar cada día sobre esta temática, porque cuanto más se escuche y más se afronte a ello, pues más van a poder trabajarlo, ¿no? Claro. Y es algo bonito de sentir esa incomodidad, ¿no? Mm, Y yo solo me queda decir que si alguien ha sentido esa incomodidad de decir, wow, yo creo que así me siento, pues aquí tenéis a Julia, que mm, dejaré todos sus datos en las notas del podcast. Pero este mm, es tu espacio, Julia, así que mm. lo que Claro, quieras no sé, lanzar. podría hablar de tantas cosas, ¿no? En cuanto a la exigencia, yo creo que ha sido un proceso. Ahora ya lo pienso a veces, ¿no? Me pilla un poco lejos, porque yo ya no soy tan exigente, o por lo menos lo soy, pero de una forma mucho más equilibrada, porque es lo que decimos, al final no se trata de no ser exigente. Yo si no fuera exigente no hubiera escrito un libro, porque es que se requiere muchísima disciplina, pero me gusta ser disciplinada porque me aporta cosas muy positivas. Y entonces, pues eso, me pilla un poco lejos porque yo ya no estoy en ese momento de exigencia, de hablarme mal a mí misma, ¿no? De no permitirme disfrutar, sino que pues me he dado permiso, me he podido tratar pues bien, he trabajado todo esto y hoy en día pues me llena trabajar con muchísimas mujeres que están en este punto, pues sobre todo trabajo con mujeres que son madres, ¿no? Cómo incorporar esta faceta, porque a veces tenemos miedo de repetir ciertas cosas que hemos hecho con nuestra propia familia, y hacerlo de manera distinta, pero sin querer caemos también en querer hacerlo perfecto y por lo tanto nunca suficiente. Eh, Algo que trabajo mucho en el libro y que yo creo que es muy importante es hacer un trabajo de valores, porque cuando una sabe y puede enfocar qué es importante en tu vida, es mucho más fácil poder sacar cosas que no son tan prioritarias. ¿No? Yo siempre en la educación con mis hijos pienso cuáles son las tres líneas rojas o las tres cosas más importantes para mí en la relación con ellos y suelto todo lo demás, ¿no? Pues quizá no soy la madre que da más comida sana a sus hijos, pero sí que soy la madre quizá que emocionalmente les educa más, también por mi profesión, ¿no? O que se divierte más con ellos. Y yo quiero que ellos tengan una infancia que cuando miren atrás digan, ¡guau! Me lo pasé muy bien con mi madre, ¿no? O sea, fue divertido, pude confiar en ella, pude explicarle eso que me pasa, mi casa era un lugar de calma. Pues todas estas cosas que quiero transmitir también son las que quiero transmitir hacia mí misma. Entonces, creo que hay que hacer un ejercicio de pensar qué es lo importante para ti, para poner prioridad y empezar a soltar cosas que realmente ahora no son una prioridad o estás trabajando para otras personas y quizás te apetece, como en este momento de tu vida, trabajar más para ti. Creo que Bueno, este sería como también un ejercicio a hacer que todas estas personas autoexigentes pueden empezar a reflexionar. pues Julia, me encantan esas palabras y me gusta ese ejercicio, así que yo también lo voy a aplicar, aunque yo, como te he dicho, me considero ya también una persona que ha Mm, soltado esa autoexigencia y yo creo que la edad también ayuda mucho, ¿no? A dejar de querer perseguir esos objetivos, ¿no? que mm. queremos cuando somos jóvenes. Pero Aunque no te también voy te a... digo, Sí. espera, aunque también te digo que el trabajo de la exigencia no es un trabajo lineal, es un trabajo donde al final una tiene un talón de Aquiles, ¿no? Y siempre vuelves a algún momento de tu vida, ¿no? Porque ahora pensaba, te estoy diciendo esto, mi madre me escuchará, ¿no? Y muchas veces me escribe y me dice, hija, no seas tan exigente, ¿no? Como reflexiona esto que... ¿Por qué? Porque al final pues caemos un poco en lo que nos pasa. Pues eso, que eso no significa que yo sea muy exigente, ¿sabes? Porque al final es lo que yo he aprendido, que es lo que me hace sobrevivir, lo que me hace que la gente me reconozca, lo que hace que yo reciba amor. Porque además, con todo este tema del libro, ¿no? El boom de ir a medios de comunicación, te das cuenta de lo reconocido que está, ¿sabes? O sea, que al final hablamos mucho de que da igual, de que tienes que trabajar en lo que te gusta, que no es importante llegar a no sé dónde, pero luego cuando llegas a este punto que representaba que era el que te daba el éxito, cuando recibes ese éxito piensas, jolín, qué crudo, ¿no? Porque parece que ahora que estoy en este punto todo el mundo me alaba,
pero luego quizás estás haciendo otra cosa que no tiene tanto bombo y la gente pues pasa más desapercibido y en realidad no tendría que ser así. Ah, qué bueno, buena reflexión, me gusta. Ujú. Tienes toda la razón. Pero no te voy a dejar ir Ajá, sin una batería rápida de preguntas para perfecto. conocerte un poquito más. ¿Y eres de amanecer o de atardecer? Yo soy de atardecer porque no me gusta nada levantarme pronto. O sea, yo admiro mucho a la gente que se levanta a las 6 de la mañana y soy incapaz, o sea, incapaz. Yo necesito dormir 9 horas, no puedo porque tengo hijos y es imposible y eso lo echo muchísimo de menos, pero me encanta despertarme tarde y luego poder como ver el atardecer, sí, ¿no? Con esa energía de haber dormido bien. Qué bonito. Tres cosas sin las que no podrías vivir. Sin mis hijos, para empezar. Luego, el segundo sería sin mi familia, ¿no? Sin mi marido, sin mi madre. Para mí las relaciones son súper importantes y no puedo vivir sin la psicología porque me Oh, apasiona. O sea, creo que el día que, además, yo no escogí la carrera, la escogió mi madre por mí porque pensó que era una carrera que me encajaba en ese momento que me sentía tan y tan perdida. Y pienso que, jo, suerte que la escogió porque es que acertó de lleno, ¿eh? Realmente me conoce muchísimo porque me encanta. O sea, no me imagino mi vida sin la psicología. bonito, pues a mí me encanta. Continúa y continúa y otro libro si puedes, porque me gustó mucho la forma en cómo escribiste este libro, porque es de los Guay. pocos libros que llegas a conectar muchísimo con el Mm, escritor, Qué en este guay, caso. qué guay. Guau, qué guay. ¿Qué le dirías a la Julia de hace 10 años? Es complicado, ¿eh? Porque no le querría decir nada que le alterara el proceso que ha vivido, ¿no? Porque al final todas esas cosas que he vivido también me han llevado a donde estoy. Entonces, claro, hace 10 años yo estaba en plena oposición. Bueno, le diría probablemente que haga lo que haga, es suficiente de todas formas, ¿no? Y que la oposición no marca la capacidad que tiene para ser buena profesional. Quizá le diría eso, pero ya te digo que no le diría mucha cosa porque me gusta cómo han ido las cosas y creo que todos los palos que me he ido llevando me han hecho aprender cosas muy valiosas y que eso quiero conservarlo. Y al final pienso que en esa incomodidad y que esas cosas que te van pasando, luego, aunque no nos gusta decir que gracias a eso, ¿no? Sino que a pesar de todo eso que he vivido, pues he aprendido todas estas cosas. Entonces, me quedo con eso. Me gusta, me gusta. Escena de película preferida. Es que es difícil porque me gustan muchas, pero hay una escena de la película Titanic, que ella está, Rose, ¿no? Está como caminando por por el barco con Jack cuando se están conociendo y ella llega a un momento que dice que se siente como si estuviera gritando a pleno pulmón en una sala llena de gente y nadie levantara la cabeza, ¿no? Y me he sentido así muchas veces, sobre todo con el duelo, cuando vives en un duelo tan profundo, tan tabú como es el suicidio. Me he sentido como eso, ¿no? Gritando a pleno pulmón en una habitación y ni siquiera nadie levanta la vista. Y me pareció una peli que tiene mucho significado, la he analizado además en mis redes sociales, porque es que de verdad que es para analizar, ¿no? En una familia, pues donde tiene una madre muy autoritaria, luego un marido muy autoritario, luego conoce a una persona que le hace despertar esa parte viva de la vida, ella se intenta suicidar, ¿no? Porque no puede más, y luego como poco a poco va siendo valiente y va dejando ir todas aquellas cosas familiares para poder vivir la vida que quiere, ¿no? Y, y- y el final no deja de ser una representación de lo difícil que es la vida a veces, que tiene Ay, estas cosas, ¿no? Que cuando parece que sacas la cabeza, ¡pum!, te vuelves a hundir. Entonces esa es mi escena favorita. La peli en general me encanta porque tiene es wow. una trascendencia psicológica mucho más heavy de lo que puede parecer, ¿eh? Pero esa escena me representa muchísimo. Wow. Yo, mira, me has puesto los pelos de punta porque es una de mis películas preferidas y para mí hay una escena al final, cuando ella ya es vieja, que Mm, está en el barco y ujú, ujú. suelta el collar y lo tira al Claro, mar. Mira, es que me emociono solo de pensarlo claro, porque claro. es una escena tan potente, Sí, ese momento, y la sí. cara que se le pone a ella de niña, Mm, que es como si sí, esa niña interior volviera a salir, claro. ¿no? Sí, sí, Y sí.
total. Ese momento es, ¡buah! Y mira, me has puesto la piel de gallina, ¿eh? Sí, Porque sí, es no, una yo igual, película yo que estoy es igual. verdad, impresionante. Sí, pero siempre esa frase es la típica que te pones una y otra vez, ¿no? Y digo, jolín, es que me Sí. siento igual, igual que ella. Yo creo que mucha gente se siente así, ¿sabes? Como muy sola en su dolor y, y es muy jodido sentir eso. Sí. El dolor es algo, yo por mi profesión lo vivo muy de cerca y es algo que no nos preparan, no nos Mm, han preparado para sostener dolor claro. y es muy, muy difícil para una persona, ¿no? Mm. Y mira, está con la siguiente pregunta. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Esta es muy difícil, ¿no? Porque al final yo creo que hay muchas cosas en el mundo que podemos cambiar o que no nos gustan, ¿no? Cosas como mucho más, pues eso, las guerras que hay, etcétera. Pero si pudiera decir algo como ya más personal, pienso que me gustaría tener un mundo donde poder hablar más sobre el dolor, ¿no? Sobre todo en el duelo, de poder, o de tener una visión de la muerte o del duelo distinta, donde todos podamos compartir mucho más nuestras emociones en ese sentido. Me encantaría, porque yo que he vivido un duelo tan duro y luego he hablado con mucha gente que también, es cierto que la gente está en el primer momento, pero luego la gente sigue su vida y es natural. Correcto. Entonces te sientes sola muchísimo tiempo, porque es un duelo que llevas completamente en silencio, porque no vas a dar tú el rollo otra vez, ¿no? Al cabo de medio año, de un año, de 3 años, de lo mal que te sientes porque has recordado eso que pasó y se vive en muchísima soledad y me encantaría tener un mundo donde por lo menos hubieran lugares donde poder compartir esto. Dios, qué bonito. Me gusta, me gusta. Y Julia, ¿con qué emoción te identificas más? Mira, yo he sido bueno, desde pequeña se me ha dado bien escribir y una emoción con la que me conecta mucho la escritura es la tristeza. O sea, yo soy una Mm. persona muy profunda y entonces rápidamente conecto con eso. Entonces, desde ahí puedo crear muchas cosas, ¿no? Entonces, Oh, aunque diría otras, ¿no? Pues unas más agradables, digamos, es como que soy amiga de la tristeza, no me incomoda sentir tristeza y desde la tristeza se escribe o se crean muchas cosas muy potentes, se conecta mucho con las personas. Entonces yo diría que esta es una de mis emociones, que tiene un peligro. Es que si te dejas llevar mucho con la tristeza, acabas en un tono muy bajo y siempre me intento proteger de eso, ¿no? Es decir, me gusta llevarme por la tristeza, pero no me gusta dejarme arrastrar, porque entonces ya me cuesta mucho levantarme. Pero con la música, ¿no? O escenas tristes, música triste, con letras, buah, me identifica muchísimo. bonito, qué bonito. Me gusta porque yo nunca he visto ninguna emoción como buena o mala. Sí, yo creo que todas son necesarias, ¿no? Y Mm, lo que tú dices, los extremos es lo que no nos tenemos que dejar llevar, ¿no? Es igual claro. que a mí me gusta mucho hablar de la rabia, por ejemplo, ¿no? Que siempre he pensado que la gente la ve como algo negativo. Yo creo que la rabia Mm, puede ser súper creativa al final, sí, ¿no? Y te puede dar un poder brutal en muchos sí. aspectos de tu vida si la sabes recibir bien. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Si sabes dar espacio y no te dejas llevar por esa emoción, todas las Mm, emociones son bonitas. Así que total, me gusta la tristeza. totalmente, totalmente, sí, sí. Pues Julia, ya te digo, me ha encantado tenerte Qué guay, aquí. Ha sido una conversación súper bonita. Te qué guay. agradezco tu tiempo porque además sé que es un mes complicado para ti, que tienes mucho trabajo, Mm, pero yo encantada de haberte tenido aquí y espero volverte a tener en el podcast. En la qué cuarta guay, temporada te vuelvo a invitar, así que si te muy bien, apetece, esta es tu claro. casa y muchas gracias. Pues eso, muchísimas gracias. Yo creo que qué guay, ¿no? Dar espacio para hablar de estos temas y también como tener un espacio íntimo para contar cosas que quizá no se pueden contar en otros sitios. Y así también, pues la gente no solo se lleve teoría, ¿no? Sino que veas que, pues eso, que en las vidas de las personas que a veces idealizamos o vemos, también pasan cosas y cómo esas personas superan esas cosas, nos inspira mucho. Así que muchísimas Correcto. gracias. Yo, gracias a ti por inspirarnos. Gracias, Julia.